Esto es Radio de Supervivencia. Aprende, prepárate y sobrevive. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo programa de Radio de Supervivencia, un podcast práctico con el que prepararnos para sobrevivir a lo imprevisible. De nuevo, soy David Martínez y está conmigo Pini. Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Pues nada, aquí seguimos dando un poquito de consejo, aprendiendo y con ganas de seguir hablando de estos temas que pueden salvarnos de un apuro, pueden salvarnos de lo peor. Las buenas noticias son que hemos sobrevivido como mínimo una semana desde la anterior grabación y tenemos hoy un programa bastante jugoso. Sí, vamos a abrir melones gordos ya. Vamos a abrir melones gordos. Con artillería. Siempre teniendo en cuenta que este es un podcast para todos los públicos, así que no es lo que estáis pensando. Bueno, aparte de todo eso, pues hoy he recordado una cosa que quería contar en este programa y es un refrán inglés que creo que es bastante antiguo, que me contaron haciendo un curso de supervivencia y que me parece muy útil. Dice, if you don't know knots, you tie lots. Es decir, si no sabes hacer nudos, y cuando digo si no sabes hacer nudos me refiero a ballestrique, as de guía, etcétera, etcétera, ata muchas veces. Lo cual está bien, así que ya sabéis, si estamos hablando con alguien que no sea muy experto, y este podcast es para todo el mundo, cuando no podemos asegurar muy bien una carga porque no estemos seguros de nuestros nudos, pues basta con que hagamos más de la cuenta. En la práctica, conforme a nudos, así como comentario, mi consejo es aprenderte un par de nudos y a correr. Y si no, tirar de la lazada, que va muy bien, suelta muy rápido. Lo ensayamos casi todos los días si no utilizamos zapatillas de velcro y está muy guay. Depende de qué circunstancias, es un poco más complicado de hacer, pero si no, a mí es un nudo que me gusta mucho. Se puede asegurar, metiendo unos palitos en los agujeros, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer un rápido repaso al contenido de nuestro segundo podcast. Como os hemos dicho, vamos a hablar de equipo y creemos que para empezar no hay nada más goloso, y estoy seguro de que este era uno de los melones a los que te referías, Pini, que hablar del cuchillo de supervivencia. ¿Cómo no? El cuchillo de supervivencia es la pieza clave. O sea, es lo que todo supervivencialista está deseoso de sacar de su mochila y utilizar. Muy bien. Aparte de eso, vamos a hablar también de esos kits, ya que la semana pasada hicimos un breve repaso de lo que creíamos que debía tener un kit de 24 horas. Vamos a tratar de expandirlo, de añadir más objetos para que nos ayuden en la supervivencia, pues 36, quizá llegar a las 48 horas, ya veremos. Exacto, sin ser un kit ya de 72 horas, que digamos que es un poco la mochila grande de supervivencia, ¿no? La mochila de 72 horas, que es la de pues el top de mochilas, porque ya más horas supondría mucho. Si llevas para 72, te lo llevas para una semana. Exacto. Entonces, bueno, hacer una mochila intermedia, o qué cosas deberíamos hacer para ampliar nuestra mochila de 24 horas sin llegar a ser una mochila de 72. Bueno, pues llamarla una mochila de 24, de 36, de 48, lo que quieras, porque nombres ahora se ponen muchos y hay kits para muchas horas y situaciones, pero vamos, para que la gente se haga una idea, es una pequeña ampliación a la mochila básica de 24 horas. ¿Qué cositas podríamos meter si me sobra espacio en mi nueva mochila? Y si me sobra dinero también. Bueno, y dinero nunca nos sobra, ¿eh? Eso, que lo tengan en cuenta todos nuestros supervivientes, oyentes, es una manera de hablar. Para terminar, tenemos un tema principal muy, muy, muy interesante, que yo no sabría si calificar como un preparacionista, un superviviente, simplemente una persona que ha conseguido la autosuficiencia total, que es hablar de Dick Proenneke. Sí. Que, bueno, adelántanos quién es, ya que yo lo he conocido gracias a ti. Sí, bueno, yo creo que no es ni supervivencialista, ni preparacionista, ni siquiera autosuficiente, simplemente es un
tipo, o mejor dicho, y por desgracia, era un tipo al que le encantaba la naturaleza y tenía cierta tirria a la gente. Entonces, bueno, ya hablaremos un poco más en profundidad sobre él, pero vamos, el tema es que estuvo viviendo pues ni más ni menos que 30 años en Alaska, entre 2 lagos de Alaska, y le fue bastante bien. Le fue bastante bien, ya veremos. A ver, tenemos la suerte, encima de que lo documentó muy bien y tenemos bastante material para poder disfrutar de él. Bueno, Pero, pues no te adelantes, porque esos van a ser nuestros contenidos de hoy. Segundo programa de Radio de Supervivencia. Vamos allá, vamos a comenzar a hablar de cuchillos de supervivencia. Yo he traído 3 de los que tengo por casa. Y se podrían traer muchos más. Pero la primera pregunta yo creo que es, ¿se necesita un cuchillo de supervivencia? Y cuando quiero decir esto me refiero a todos estos que ya vienen preparados con brújula, lo que vimos todos en la película de Acorralado, que en aquel momento nos voló la cabeza. ¿Es necesario ese tipo de cuchillo para sobrevivir? Bueno, en principio habría que contestar a la pregunta de ¿cuál es el mejor cuchillo de supervivencia? El que tienes a mano, ¿no? Que sí, claro. Una vez contestado eso, que es obvio, esto... ¿Es necesario un cuchillo de supervivencia? Pues hombre, necesario no. ¿Es conveniente? Pues como todo, depende qué cuchillo. La verdad es que hay cuchillos que no están nada mal porque tienen esos pequeños kits y si te vas a dar un paseo por el campo y te llevas ese tipo de cuchillos, te pueden venir muy bien, pues para encenderte una fogata si no te has acordado de llevar o no necesitas llevar otra cosa, o para, yo qué sé, hacerte un palo para caminar porque tienes tu pequeña sierra, pero es un cuchillo potente para una utilización fuerte en el campo, en el bosque. Pues mi experiencia yo creo que no. Eso es, para aquellos que nos estáis escuchando solo en la versión podcast, que no estáis viendo el vídeo, la cara de Piña ha sido de horror. Sí, porque son cuchillos que normalmente al llevar el mango hueco, por definición no son enterizos, ¿vale? Es decir, no la hoja es una hoja continua en la que se envuelve el mango, que eso hace que los cuchillos sean muchísimo más resistentes. Entonces, al tener una unión entre lo que es el mango hueco y la hoja, si lo sometemos a mucho estrés, lo normal es que nos lo cepillemos. Y aunque no lo sometamos a mucho estrés, es muy posible que nos lo carguemos. Tratando de ser menos técnico, lo que creo que estamos de acuerdo es que es una pijadita que es muy chula. Mola mucho tener un cuchillo que puedes convertir en tirachinas, que tiene herramientas de sutura, de pesca. No sé, había algunos modelos que incluso tenían una ballesta, un montón de trastos, pero luego a la hora de la verdad va a ser más interesante tener una hoja sencilla que haga su trabajo y fiable, de la que nos podamos fiar. Eso es, que no se nos vaya a romper. Yo he comenzado por lo más básico de lo básico, y esto también fue en su momento una recomendación tuya, que es, yo creo que el cuchillo de campo más sencillo que se puede tener. Aquí lo tenéis. No sé si hablar de modelos o no. Hablamos, no tanto de modelos, pero de marcas, porque estas marcas, ese no sé, ¿es Hultafors o qué es? Esto es un Hultafors, efectivamente. Y también esto hay ahora, que es muy típico. Ese es el cuchillo más básico. El cuchillo más sencillo que hay, como podéis ver, tiene una hoja relativamente pequeña. No, y sin relativamente, yo diría que es una hoja pequeña. Una hoja de un uso muy, bueno, vamos a decir, muy básico. Y un mango que eso sí es muy cómodo. Parece como si le hubieses robado a tu madre el cuchillo de cocina con el que pela las patatas y te lo hubieses llevado al campo. Efectivamente, es un poco más grueso. Claro, esto no se va a apreciar bien en cámara, pero es más grueso que lo que tenemos acostumbrado para cocinar. Y lo que sí es que es un acero que está bien, es resistente y efectivamente te saca de apuros para pues cortar una cuerda, afilar un palo, ese tipo de trabajo muy fino.
Sí, suelen llevar un filo fantástico, sobre todo de fábrica y tal cual. Son bastante sencillos de afilar. Yo creo que la marca potente es Mora, que tiene muchos modelos así muy chulitos. Tiene uno, por ejemplo, muy guay que se llama Mora Light My Fire, que lleva incorporado un ferrocerio en el mango. Pero la clave de estos cuchillos es que es el cuchillo perfecto para iniciarte. ¿Por qué? Porque tiene una relación calidad-precio absolutamente imbatible, pero imbatible. Bueno, es muy barato y Esa es se la clave. considera, estaba viéndolo ahora, se considera como cuchillo de artesanía. Es decir, Bueno, es un cuchillo que podemos utilizar. tienes tus modelos, ¿eh? Hay modelos de talla que son, pues eso, mucho más pequeñitos, más afilados, más finos. Están francamente bien, ¿vale? Además tienen como un mango más tradicional, en madera, redondeado, ¿vale? Tienes bastantes modelos en ese sentido. Estos, tanto como artesanía, se consideran más un cuchillo herramienta, ¿vale? Como el que llevaría un electricista o un carpintero o un manitas, un chapuzas en su caja de herramientas. Pues es este cuchillo, un cuchillo fiable, un cuchillo que te saca del apuro y que para el campo están muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo por eso, porque te cuestan, no sé qué pueden costar, 12, Sí, menos de 20 euros. deben estar menos de 20 euros, seguro. Son fiables sí, y sí. cualquiera que nos esté escuchando, si no tiene un cuchillo de monte y no quiere meterse en una inversión grande, pues puede empezar con uno de estos, que es pequeño, es muy cómodo. Hemos mencionado dos marcas, Ultaforce y Mora. Sí, y sobre lo que todo. vamos a dejar muy claro es que ninguna de las dos está patrocinando este podcast, así que os lo decimos pues porque, bueno, veis que tenemos uno en la mano, son los que hemos utilizado y mejor nos han rendido. Sí, sí, yo sobre todo Mora. Tengo de talla, tengo el Light My Fire ese que te he dicho. Tengo este otro también, tengo otro verde así muy chulo. No, pero ese es Baco, otra marca, ¿ves? Mira, para que no... Es un Baco también muy parecido, muy parecido. Ese con un mango también un poquito más de goma, que me gusta más, para que se aguante bien, Y ¿vale? sea menos rígido. Sí, y sobre todo para el grip, porque tiene mejor agarre. Eso es una de las cosas que más me he dado cuenta yo en el campo que falla, ¿vale? Cuchillos que pueden ser muy potentes, pero el grip, la micarta, por ejemplo, no me gusta nada. Ya lo iremos viendo si quieres en cuanto a mangos y tal, pero es un material que no me gusta nada porque con barro, sobre todo cuando ya el barro se seca, se va convirtiendo en polvo, ya llevas bastante tiempo en el campo y tal y cual, la mano parece que se te queda un poco como que pierde, pues sí, que pierde agarre. y con esos cuchillos no terminan de... Entonces a lo mejor un cuchillo de mango de goma, ¿sabes? Te resulta muchísimo más cómodo. Muchísimo más cómodo. Y el picado, este es de mango de goma y con picado. Y están francamente bien. A mí me gusta mucho por eso. Es verdad que tiene una hoja relativamente blanda y tal y cual, pero bueno, para empezar, desde luego, si alguno de los oyentes, escuchantes o videntes, supervivientes les puedes llamar. Alguno de los supervivientes quiere comprarse un cuchillo para empezar a hacer sus cositas en el campo y no sabe qué hacer, empieza por ahí. Mora, Ultaforce, Baco, estos tres marcas tienen modelos muy, muy guapos, con fundas rígidas y tal. Te quiero decir que están fenomenal, vale la pena. Bien, voy a dar el siguiente paso, y es que, bueno, cada situación de supervivencia requiere unas cosas, pero en cuanto a cuchillo polivalente, el que yo tengo y que además contradice muchas de las cosas que acaba de decir Pini es el Cudeman SVT, que es... bueno, voy a hacer una aclaración. Primero lo voy a mostrar. La aclaración que quiero hacer es que aunque aquí lo veis con un ferrocerio para encender fuego, esto no está incluido en el cuchillo. Esto se lo he puesto yo. Así que vamos a pensar simplemente en la funda y en la herramienta. Venga, como habías mencionado antes, este es un cuchillo de hoja enteriza, mucho más gruesa. Sí. Que, bueno, pues es más resistente y nos permite hacer unos trabajos, vamos a decir, más duros. Es un cuchillo con el que, bueno, pues ya te puedes meter a cortar una rama relativamente gruesa
Y Sí, puedes hacer ejercicios de batoneo. puedes machetear. Eso es. Bueno, de hecho, cuéntanos un poco tu experiencia porque fue el que utilizaste en la isla. Efectivamente. Pues mira, tengo una experiencia contradictoria. A mí este cuchillo me gusta mucho. Lo encontré muy práctico. Tiene para mí un inconveniente en el propio cuchillo, que es que, claro, una punta así, este que es un cuchillo de punta caída, Y drop point. es, bueno, digamos que poco afilada. A veces hubiera agradecido una punta incluso más fina para un determinado trabajo, sobre todo para utilizarlo como taladro y hacer un agujero que me sirviese mejor. Y luego, creo que es un cuchillo muy sólido, pero evidentemente requiere que se cuide. Y yo en la isla tuve problemas porque la gente no cuidaba las herramientas, que en supervivencia es crucial, es básico. Es de Y lo que digo. entonces, bueno, para quien no conozca el programa, nosotros compartíamos 2 machetes y 2 cuchillos, exactamente igual que este. Y claro, son 4 herramientas para 14 personas y pues evidentemente siempre está el que prefiere utilizar la punta para abrir ostras y rompe el cuchillo. Lo nuestro es una situación, vamos a decir, controlada, porque sabíamos que teníamos contacto con la civilización y que el programa se acababa a los 30 días. Pero si eso hubiera significado quedarte sin la herramienta por no haber utilizado una piedra, pues, en fin, hay que cuidarlo. Sí. Explícaselo tú a una tribu indígena que tiene un machete para toda la tribu. Efectivamente. Es un acero que es duro, pero no es irrompible. Y entonces, bueno, pues, como te digo, se perdieron fundas y se partieron hojas. Lo cual, pues podéis imaginar que es lamentable. Y afortunadamente nunca hubo que utilizar un cuchillo, pongamos en una situación de improvisar una cirugía. Pero si tienes que hacer una cirugía con un cuchillo al que le hayas roto la punta porque no has querido abrir las ostras con una piedra, en fin. Bueno, Y tú ya sabes, aparte yo de eso, tengo mi manía un poco particular a esta marca porque me hice mi cirugía propia con el dedo y eso sí. bueno, para no ser tan críptico, decir que a lo que se está refiriendo Pini es a que en un ejercicio de supervivencia se cortó con un cuchillo parecido a este, con un Cudeman, y se hizo un... Sí, el MT1. El MT1. Me encanta la funda, es una cosa que me encanta en esos cuchillos porque es súper versátil, muy dura, aunque sea de piel. Que luego ya veremos que a lo mejor en otros modelos de cuchillos que yo he usado, el que sea de piel es contraproducente, sobre todo porque cuando se mojan acaban paposas la propia cuero, pero este es un cuero muy duro, entonces es diferente. Y además es una funda que puedes meter en horizontal, en vertical, retiene muy bien el cuchillo, la verdad es que está muy bien. Pero de inconvenientes yo de esos cuchillos veo en principio el mango, que como te digo es de mi carta y acaba resbalando. Y luego tiene un filo que retiene bastante bien, pero luego resulta quizá un pelo para mi gusto un poco duro de afilar, de reafilar, ¿vale? Es verdad que cuesta, es una, ya sería meternos en temas de acero, ¿vale? Que yo creo que no es, ya lo hablaremos. Sí, podemos dedicar otro programa a eso o a modelos específicos de cuchillo porque aquí hay muchos. Y bueno, hay tantos como marcas y modelos, hay una infinidad. Pero vamos, ese yo creo que sería un tipo de cuchillo para cuando ya empiezas a salir al campo y le quieres dar un poquito más de caña al cuchillo, ¿vale? Enterizo, gordito y para ponerlo a prueba, para darle un poquito de caña, ¿vale? Para jugar con él también. Mientras que el Mora, el Baco, el Ultraforce es para pues hacerte tu talla, hacerte una cucharita, cortar un pequeño. Este ya es para pues intentar, yo qué sé, hacer un poquito de astillas para dar o batonear. Sí, bueno, como he dicho, ya te permite afrontar un trabajo más duro y Para empezar a maltratarlo, ¿vale? te va a responder. Sí,
veo que esto se está convirtiendo en mis cuchillos de supervivencia, lo cual está guay porque nos va a abrir la posibilidad a que hagamos un programa la semana que viene hablando de los tuyos. Así No, que, vamos. Si quieres te los come. Oh, bueno, pues lo dejamos para otro fin de semana y yo te voy trayendo. porque el último que había traído por aquí, también tenéis que tener en cuenta que no voy a desmontar toda la casa, es mi herramienta de diario, que es una multiherramienta Leatherman, que en realidad son unos alicates con, bueno, pues con hoja, con sierra, exactamente igual que la que está mostrando Pini ahora también. Sí, es la Signal, la Leatherman Signal. Y esto entra un poco en contraposición con lo que hemos venido diciendo hasta ahora, porque estamos hablando de cuchillos, de caña, de tal y de cual, y al final, quizá lo mejor que yo he tenido es esto, es la Leatherman. Diría que en un entorno urbano, sin discusión, para mí también. No voy a entrar, como os digo, este no es un programa patrocinado, de manera que hablaré multiherramientas. Nosotros tenemos esta y nos ha dado un resultado extraordinario. Bueno, es verdad que ahora se empieza a ampliar un poco el mercado con marcas un poco más potentes, pero hasta hace 2 días no había otra cosa. No había otra cosa de calidad. Pero sí, digamos que para el día a día, para lo que puedes necesitar en una casa, en una ciudad, en el coche, al final son alicates, destornilladores, una sierra muy pequeña si acaso, una hoja que corte bien y poquito más. Aquí ya entramos en alguna cosa como un pedernal pequeño para encender fuego, que está aquí, en la parte superior que estoy mostrando ahora en imagen, que yo creo que a diario no se necesita. Tiene la posibilidad de utilizar como un pequeño martillo esta parte baja donde también va el mosquetón para sujetarlo. Y bueno, es este modelo en concreto, pero vamos, cualquier modelo, porque yo he tenido compañeros, gente muy buena de supervivencia con las que he salido y han llevado siempre la multiherramienta, prescindían del cuchillo, ¿vale? Y entonces tiraban de multiherramienta y después a lo mejor pues llevaban un hacha, qué sé yo, ¿sabes? Entonces de tal manera que no necesitaban un cuchillo que es mucho más polivalente, pero llevaban 2 herramientas no demasiado grandes, no demasiado voluminosas, no demasiado pesadas y más específicas, que para el trabajo que ellos hacían les resultaba mejor, ¿vale? Y tenía todo el sentido del mundo. Después he compartido muchas noches con ellos y al final te hacía plantearte que qué era mejor. Claro, después puedes ir tirando de tamaños de cuchillos. Hemos visto ese cuchillo que nos has enseñado, que es un cuchillo muy contenido, de unos 20. ¿Me hablas del Hultafort? Sí, no, eso tendrá unos 10, 12 de menos, efectivamente. Y luego para comparar, puedo comparar aquí con el cuchillo Kudelman. Kudelman, échale que sean 20 centímetros como mucho, calculo yo, o 22, por ahí, yo qué sé. Pues sí, sin hacer chistes sobre la manera de calcular centímetros de los hombres, es notablemente mayor. No, pero lo que te quiero decir es que después mucha gente lleva cuchillos de campamento, ¿vale? Es decir, si no vas a pegarte una pateada gorda, si no vas a hacer una ruta o no vas a hacer un ascenso o tal o cual, y vas a estar establecido en un campamento, pues llevas lo que se ha llamado toda la vida un cuchillo de campamento, que es un cuchillo tipo Bowie, ¿vale? Es decir, el que llevaría David Bowie. Digo, no, es un cuchillo de campamento. El clásico cuchillo de campo norteamericano, que es un cuchillo enorme. O sea, para lo que estamos acostumbrados, resulta difícil llevarlo en la cintura. Es prácticamente una espada corta. Sí, una espada pequeñita. Es como dardo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ese cuchillo hace de herramienta bastante bien, aunque efectivamente si te vas a poner a tallar algo, pues al final sacas tu navaja de bolsillo que te va a apañar mejor y no te vas a llevar medio brazo. Bueno, aquí quería dejar yo de hablar de mis cuchillos, sobre todo por no extendernos demasiado, ya que es un tema que vamos a retomar seguramente en el próximo programa con los tuyos. Solo decir que echaría de menos para tener
un equipo, vamos a decir, completo. Ya el machete más grande, o el kukri, que se ve en muchos programas de supervivencia, que ya es de una longitud, pues eso, como habíamos hablado. Es casi una espada corta y te permite... Sí, pero esto, tanto el kukri, bueno, el kukri además es más complicado de manejar. Yo ahí lo tengo, le he dado caña y es un cuchillo, un machete, como lo quieras llamar, que tiene una pegada muy potente, ¿vale? Hay, dependiendo, porque hay muchos modelos de kukri, pero vamos, hay kukris que vienen en la propia funda con un cuchillito pequeño de apoyo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy pesado, la hoja suele ser muy, muy gorda. Eso sí, cuando vas a pegarle un cebollazo a un tronco, le haces mella de verdad. El machete, yo creo, y fíjate lo que te voy a decir, que tiene un uso muy específico. Evidentemente los Yanomami lo utilizan para todo, ¿vale? Porque es el único filo que tienen. Claro. Exacto. Pero para un superviviente de fin de semana, de irse al campo y tal y cual, es muy grande, es peligroso, requiere destreza para manejarlo. Yo no lo recomendaría. Aparte que, salvo que me digas, no, es que mira, voy a atravesar un valle de la selva costarricense y me persigue un depredador y entonces, depredador me refiero al alien. No, pero salir de aquí. Me acabas de dar una idea buenísima, y es que también tenemos que hablar de las técnicas para manejar los cuchillos con seguridad, porque siempre, o yo me temo que partimos de cierto conocimiento de la gente que nos está escuchando y le estamos diciendo modelos o formas de cuchillos. Hemos hablado de la hoja enteriza, de la punta caída, de cosas que quizá gente no había escuchado hasta ahora, y también tendremos que hablar de cómo se utilizan los cuchillos para hacerlo de manera segura. Por suerte, todo el mundo tiene una colección de cuchillos en casa, en la cocina. Entonces, cuando tu madre vaya a preparar una tortilla de patata, dile que te enseñe a pelar una patata y a cortar cebolla, porque lo lleva haciendo toda la santa vida. Entonces, es la manera de empezar a trabajar con un cuchillo y sabiendo lo que haces y con determinadas medidas de seguridad. Y es así, ¿eh? O sea, si te enseña a pelar tu señora jefa una zanahoria, pues cuando después vayas a pelar un palo evitarás ciertas cosas. Bueno, si no, estará por detrás sacudiéndote una colleja. ¿Vale? Bueno, entonces, pues, te lo recomiendo. Segundo programa en que recurres a la sabiduría de las madres. En la anterior ocasión fue para el uso del gas en la cocina. ¿Sí? Ahora ha sido para aprender a utilizar un cuchillo. Yo estaba pensando en otras cosas, ¿eh? Confieso que hablaba más de cortar un palo, afilarlo, en fin. Pero sí, también está bien aprender a pelar zanahorias y nos da unas destrezas que a lo mejor no tenemos. Pero quiero saltar ya a nuestra siguiente sección, porque sobre todo quiero que esto sea variado y que todo el mundo encuentre pues un punto diferente que a lo mejor se ajusta más a lo que estaba buscando. La semana pasada, para ponernos en situación, hablamos de una mochila de 24 horas, un kit de supervivencia básico que había que tener en casa, basado en las recomendaciones de la Unión Europea, pero vamos a decir con nuestro toque personal, partiendo de cierta experiencia y sobre todo de habernos planteado muchas más posibilidades después de sufrir el apagón. Ahora vamos a ampliar aún más esa mochila básica, vamos a decir con una nueva ronda de objetos que consideramos que pueden ser muy útiles pues para estar más tiempo, sobre todo en un entorno urbano, pero bueno, sin contar con lo básico. Sí, vete diciéndonos y los vamos comentando. Permíteme que recuerde lo que ya teníamos para aquellos que pues que no se acuerden. Teníamos una mochila de 20 litros. En este caso, evidentemente, pues es mejor que ampliemos la capacidad. Si tenemos una mochila de 30 litros, de nuevo de nylon impermeable, perfecto, porque es donde vamos a llevar todo nuestro equipo. El hecho de que sea impermeable no es solo por protección de los objetos, como ya dijimos en su momento, sino que incluso puede servirnos como dispositivo de flotación o lo que sea. También hablamos
de una funda reflectante que poner y quitar a esa mochila para ser o no ser vistos cuando nos interesase, de una funda estanca en que pudiéramos llevar documentos, dinero en efectivo, un mapa. Hablamos de un dispositivo que reunía 3 de las cosas que recomendaba la Unión Europea y que ahora tengo el mío y puedo enseñar, que son estas linternas, radio, porque se saca la antena por aquí, radio, linterna y un banco de carga para cargar el móvil, que se puede cargar a través de una pequeña célula fotovoltaica con la luz del sol, o bien pues sacando una manivela y dándole vueltas. De manera que cubrimos la posibilidad de cargar nuestro móvil, escuchar la radio y tener iluminación en situaciones en que se ha caído el suministro. Bueno, supongo que no habrás hecho la prueba. Yo he de confesar que aunque dije que iba a hacer la prueba a ver cuánto tardaba en cargar el móvil, no la he hecho. Pero vamos, te puedo ir anticipando que aunque hubiese empezado la semana pasada, todavía... No, pues, puede que estemos hablando de que tú ya tienes tecnología obsoleta. Ajá, puede. Porque a mí me funcionó bastante bien. Estaba viendo si traía especificaciones, pero no, tengo que la salida es 2 voltios 2 amperios. Yeah. Lo cual efectivamente no es mucho, pero son 2 voltios 2 amperios a través de energía solar o bien pues a través de la mano. Bueno, continuamos con mantas térmicas. Habíamos incluido una cantimplora metálica, en el primer programa tenéis el porqué, y un botiquín básico. Correcto. Para esta primera ampliación de material, pues yo he pensado en incluir una multiherramienta, porque es algo de lo que acabamos de hablar y que bueno, pues como he dicho, sirve para todo. En un entorno urbano. Tienes que tener en cuenta que ya estamos hablando de una mochila que nos va a permitir, porque la mochila de 24 horas es el primer paso. Pero ya con una multiherramienta ya nos va a permitir empezar a hacer nuestras cositas, pues intentar salir, dar un paseo, buscar a otras personas. Siempre conviene tener, en modo de seguridad, a modo de herramienta, en la posibilidad de intentar o de tener que abrirnos paso por una cerca o una puerta o, en fin, muchas cosas que si no tienes herramienta, entonces no está nada de más esto, apoyarnos de una herramienta que en principio tiene muy poco peso y muy poco espacio te ocupa. O sea que no sé si sería capaz, por ejemplo, de abrir un ascensor que se haya quedado atascado con una multiherramienta. Bueno, pero mejor no, pero podrías intentar hacer una llave para abrirlo. Sí, eso, efectivamente. Con lo cual, en fin, tiene un montón de usos, no vamos a repasarlos todos ahora porque dependen de la situación de campo, pero efectivamente la multiherramienta añade mucha más versatilidad a esta mochila que hemos llamado ya de 48 horas. En segundo lugar, había pensado en incluir 10 metros de paracord de 9 núcleos y mosquetones de seguridad. El paracord es, bueno, pues se ha convertido en una herramienta también esencial, de la que antes no se oía tanto hablar porque se hablaba de cuerda escalada, pero ha comenzado a utilizarse muchísimo. El paracord, para quien nos está escuchando y no lo conoce, es la cuerda con la que se hacen los paracaídas. Correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El paracord es una cuerda muy fina que está compuesta de 7, creo que 7 o 9, dependiendo. He puesto 9, pero la hay de distintos núcleos. Correcto. Creo que la estándar era de 7 núcleos de nylon, es una cuerda sintética, que es muy fácil de deshacer, ¿vale? Cada uno de esos núcleos, es decir, cada una de las pequeñas cuerdas que compone, a su vez está compuesta de más hilitos y tal igual, pero en realidad cada una de esas 7 o 9 cuerdas que componen el cordón de paracord es
muy, muy, muy resistente de verdad. Está preparado para los paracaídas, para resistir el taponazo que pega el paracaídas cuando se abre. Es muy poco dinámica, pero es un poco dinámica. Es decir, tiene un poquito de estabilidad. Habla de la elasticidad. Correcto. Las cuerdas de escalada se ve muy bien. ¿Cuál es el tema de las cuerdas de escalada? Que los cordinos, que serían una cuerda equivalente en grosor a lo que es un paracord, porque un paracord es muy poco grueso, prácticamente parece un hilo de lana gordo, ¿sabes? Estamos en esos... Entonces, el cordino de escalada no se puede deshacer. Puede que sea más fuerte, pero en el momento en que se deteriora, estás perdido. En cambio, un paracord, si se empieza a deteriorar, puedes desmontarlo y aprovechar las partes de cuerda que estén bien. Ahora bien, esto es una advertencia que hay que hacer que me parece muy importante y no la he visto. De un tiempo a esta parte, como has dicho, el paracord se ha puesto de moda. Ahora ya todo es de paracord. Hay mangos de cuchillos de paracord, pulseras, llaveros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que el mercado asiático ha entrado al quite y estamos viendo que muchísimos de los paracord que hay no son paracord de verdad. No es un paracord de verdad, es una cuerda fulera. Una cuerda que imita el efectivamente, aspecto. Que viene recubierta del mismo tipo de recubrimiento que lleva el paracord y entonces esto sí que es fundamental porque si no, no sirve de nada, se convierte en una cuerda molona de aspecto, pero que no nos sirve de nada. Es importante que se compre un paracord real, un paracord de verdad. No es excesivamente caro, pero lo que te quiero decir... No es una herramienta cara, porque estamos hablando de unos 10 metros de paracord. No necesitamos un carrete que sea una barbaridad. Lo que te quiero decir es que con 10 metros de paracord, en realidad, aun poniendo unos nudos decentes y tal y cual, estás hablando de tener 60 metros de cuerda muy resistente, ¿vale? Entonces, está muy bien. Yo en la práctica no lo uso mucho y desde luego no lo he deshecho todavía. Cuando lo he usado ha sido para bajar, yo qué sé, pues alguna cosa un poquito más pesada o para hacer algún tipo o para sujetar algo un poco más pesado y tal y cual. Yo suelo llevar cuerda natural de cáñamo porque muchas veces esto se deteriora y tal y cual, y al ser biodegradable, al ser cáñamo puro, pues se queda ahí, es finita, y para atar un tarp, o sea, un toldo, o para sujetar una bombilla, una linterna, pues lo utilizo, pero llevar una reserva de paracord es fundamental. Te puedes hacer lo que quieras, con 10 metros, fíjate, te puedes hacer un arnés. Bueno, es que la cuestión es esa, he incluido el paracord y los mosquetones porque lo mismo te sirven, pongamos que tienes que bajar el carrito de un niño a cualquier parte y tienes que descolgarlo, evidentemente sin el niño dentro, pero hay cosas que que requieran una cuerda resistente que puedas bajar por el balcón o, no sé, incluso remolcar algo con el coche y bueno, pues te va a ser útil y es ligera y no abulta nada. Vamos a continuar con más elementos de este kit de 48 horas. Había incluido también, por supuesto, un sistema para encender fuego. No me parecía tan relevante, a lo mejor en una emergencia de 24 horas, pero si la cosa se alarga, pues aquí cada uno que elija. Yo creo que el Pedernal es un sistema que requiere aprendizaje, pero funciona muy bien en muchas condiciones, y si no, un mechero Hombre, o sea, esto es así, el mechero como primera opción es fundamental. ¿Tiene inconvenientes? Sí, primero, dependes del gas, no hay más. Si no tienes gas, si tu mechero es una mierda, quiero decir que al final es un elemento de cierta delicadeza, ¿vale? Dentro de los mecheros de usar y tirar, siempre, y esto no es que lo diga yo, es que es algo práctico, se sabe que el más recomendable es el clipper, este que es redondo, el que utilizan para fumar hierba mágica la gente también. ¿Y por qué? Porque es fácilmente recargable, pero después también funciona mojado muy bien, ¿vale? Lo puedes sumergir en agua, lo sacas y sigue funcionando. Y sobre todo también puedes utilizar la piedra. Tiene muy fácil acceso para sacar la piedra
puedes encontrar otra piedra de otro mechero y reutilizarla para ese. Es decir, si utilizan mecheros de usar y tirar o mecheros baratos, Clipper es la opción, el redondo de toda la vida. Mejor que los otros que son más pequeños o desechables. Y si no, yo tiraría por el ferrocerio, por lo menos porque sabes que con buen combustible te vas a asegurar el fuego. Es decir, si tienes que encender un hornillo, lo vas a encender muy fácilmente. Si tienes acceso y en una casa hay acceso a yesca muy fácilmente, a una tela muy seca, etcétera, Cuando etcétera. hablamos de yesca, hablamos de una sustancia que sea fácilmente inflamable, ya Exacto. sea en la naturaleza o sea, pues eso, una prenda de algodón que tengamos en casa y la que podamos sacar pelusilla. Correcto. Lo que pasa es que si salimos al campo, ojo, porque no es muy posible que no nos resulte fácil encontrar una yesca sencilla para encender con ferrocerio, ¿vale? El ferrocerio, ya lo hemos dicho, es una barra hecha de hierro y de cerio, como su propio Sí, nombre indica. la hemos mostrado antes, pero sí. Sí, pero bueno, para los oyentes, esto es una barra como de metal, en realidad es de hierro y de cerio, que al rasparse emite muchas chispas. También está muy de moda porque digamos que es un método fiable y fácil, pero no tan fácil como parece y requiere de una preparación de fuego importante, ¿vale? Entonces, para un entorno controlado, como puede ser, yo que sé, un concurso, lo que sea, pues tiene el nivel de dificultad adecuado. Entonces, estas sí que son las dos opciones. Una tercera opción, que está muy bien, pero a mí no me gusta nada, son las cerillas. Las cerillas de tormenta, ¿vale? Que son estas cerillas que vienen recubiertas de fósforo hasta más allá de la mitad y que una vez encendidas encienden, o sea, es imposible apagarlas. Incluso sumergirlas y siguen ardiendo. Pero hay un problema fundamental, primero psicológico y después real, que es el número limitado de intentos, ¿vale? Eso tiene una ventaja y es que te obligas a preparar muy bien el fuego, pero tiene un inconveniente y es que cada vez que vas a encender el fuego te la juegas. Número limitado de intentos, como dices, es una cuestión psicológica porque los tiene también un mechero y los tiene también un ferrocerio. Lo que pasa es que hablamos de cantidades muy distintas. De órdenes y órdenes de magnitud, de diferencia. Claro, aquí si tenemos 7 cerillas, tenemos 7 intentos para encender fuego y ya está, no hay más. Correcto, pero ¿cuántas chiscadas puedes darle a un mechero? O a un ferrocerio, imagínate, estás hablando de decenas de miles. No sé si decenas de miles, pero miles cientos de encendidos tiene un mechero y un ferrocerio quizá miles. Efectivamente. En otra ocasión podemos hablar de ese sistema tan interesante para convertir las cerillas en impermeables, pero es que no me quiero desviar de... Sí, tira mejor a del kit. Sí. Porque tenemos mucho lo que hablar. Bueno, a partir de aquí tenemos ya un sistema para encender fuego, así que incluyo ya una estufa u hornillo. Yo lo haría de alcohol o de pastillas porque es más fácil y más seguro de transportar que la bombona pequeña de gas. Pero si la persona quiere llevar un hornillo de gas, pues un hornillo de gas. Y acompañado de una olla de acero, claro. Sí, o sea, la olla de acero o aluminio, cada uno, o titanio, cada metal con sus ventajas y sus inconvenientes, esto ya lo iremos viendo más adelante, está claro, de distintos tamaños. Con respecto a qué tipo de hornillo, pues hombre, es complicado, porque a mí el hornillo de gas me parece, y solo hay que... La ventaja que tiene es que no dependes de... Y el gas ahora es completamente seguro, las bombonas son un pepino, pesan muy poco... duran una eternidad almacenadas. Tiene una potencia calorífica enorme el gas también. Comparado con el alcohol, pues... Efectivamente. Todo depende un poco de las circunstancias en las que estés, de tu clima, de tal y de cual. Si es un clima caliente, si no vas a más que a calentarte un café con el alcohol, vas que chutas. Ahora, si estás en montaña, por ejemplo, pues llevan propano y ya está, y no hay más, ¿sabes? Quiero decir que a mí me gusta mucho también, y hornillos de gas son muy caros,
pero tienes hornillos de gas muy potentes, muy pequeños, que son verdaderas maravillas, que vienen incluso con el vaso preparado para ir todo conectado y que proteja del viento y tal, en material de alta montaña. Quiero decir, los alpinistas de alta montaña viven de eso y les va bien, con lo cual malo no puede ser. O sea, pero un hornillo de leña o estos son una gozada, Son divertidísimos, te permiten calentarte una lata o prepararte un té o prepararte lo que sea en la naturaleza y un café y se disfrutan mogollón. Y en caso de emergencia te sacan de un apuro. Cuestan 2 duros y están fantásticos. Es una manera de que el fuego sea más accesible para la persona que no tiene que construir su propio fuego. Estoy seguro que habrá quien piense, bueno, ¿para qué me voy a comprar un hornillo si puedo montar allí una hoguera con unas piedras y unos palos? Bueno, quizás claro. sí, pero no todo el mundo puede y no todos los entornos lo permiten. Tened en cuenta que nosotros hablamos de supervivencia y puede ocurrir en un entorno completamente natural o también en un entorno urbano donde evidentemente no vas a encender una hoguera. Bueno, pues este kit se completa con un botiquín, que ya vimos también la semana pasada, y con un silbato, porque esta vez sí he considerado, así como en el kit de supervivencia hay que tener en casa o ese de esas primeras 24 horas, no sé si habría desplazamiento fuera del hogar a menos que fuese necesario. En este caso me parece que sí habría desplazamiento y por tanto el silbato es algo que está muy bien para, sobre todo, que nos detecten en alguna situación en la que, bueno, pues sea complicado encontrar a alguien. Claro, está claro que la diferencia que hay entre la mochila de 24 y la mochila de 48 es la movilidad. Es decir, la de 24 es para tener en casa, la de 48 es voy a salir de casa, voy a buscar a mis seres queridos, voy a darme una vuelta por el campo, voy a tomar un poco de parte activa en la situación, ¿vale? Digamos que la primera era un poco más pasivo y esta ya empezamos a tomar actividad en la situación. Hay una cosa que seguramente se plantea mucha o gran parte de los que nos están escuchando, que es, bueno, ¿para qué quiero un silbato si puedo ir gritando por la calle y llamar a, pues eso, a mi hijo al que estoy buscando? Creo que la gente no es consciente de lo que cansa gritar, las dificultades que puede entrañar. Por eso ya no grita, párese, adelante. O los profesores en el patio. No, un silbato es una herramienta buenísima para hacerse notar. Ten en cuenta que con viento favorable puedes estar hablando, dependiendo del silbato, claro, pero de kilómetros de distancia fácilmente a los que seas, y dependiendo del entorno, está claro, pero de mucha distancia. Hay dos tipos. Hablo de un silbato de supervivencia, evidentemente, no hablo del silbato de colegio el que estamos acostumbrados. Fíjate, en un estadio escuchas perfectamente al árbitro chiflar a mucha distancia, a mucha distancia. Es cierto que es un entorno cerrado, etcétera. Pero vamos, yo recomendaría 2 tipos de silbatos. Uno, el que se llama el silbato de tormenta, ¿vale? Zumba mogollón, pega un sartenazo muy grande, es bastante grandecito, es bueno, pero para el efecto ruido está. Lo que pasa es que ahora venden unos silbatos que vienen con brújula, con termómetro, con que son un silbato de emergencia o de un juguetito, pero que está francamente bien, ¿vale? Y entonces para esta situación y para tenerlo, pues dices, pues mira, ya de paso me compro esta chorradita que me trae la brújula, que puede que no la tenga que usar en la vida, pero aunque solo sea para... y en un termómetro. Bueno, pues mira. Y una cosa que yo acompañaría es como mínimo un papel en el que tengamos apuntado Morse, por si acaso llega el momento en que nos tenemos que comunicar con pitidos. 2 cosas, Morse y alfabeto internacional de radio. ¿Vale? Esto es muy importante porque si quieres deletrear algo, ¿vale? Sobre todo en una situación un poco chunga y tienes en tus manos o escuchas a alguien que está dando instrucciones, en todo el mundo se utiliza con el alfabeto de alfa, beta, bravo, delta, eco, foxtrot, ¿vale? Esto hay que aprendérselo.
no se tarda nada y es muy sencillo y también te puede ayudar tanto para dar indicaciones como para recibirlas, ¿vale? El Morse es difícil, hay que entrenar mucho, ¿vale? Hay que entrenar mucho. Por eso, es que no me escuchan, pero por eso he dicho llevar una pequeña hoja de papel donde nosotros además pensemos en lo más básico que suele ser un SOS o el responder sí o no en cualquier... Sí, pero bueno, aún en cosas de ese estilo es muy complicado y entenderlo, despídete porque salvo que seas un operador de submarinos de la Segunda Guerra Mundial no te vas a enterar de nada, o sea, es chungo. Es verdad que en asociaciones tipo Scouts y tal y cual, en campamentos infantiles, existen estas palabras asociadas a tipología Morse que son muy útiles. Para aprender la letra correspondiente. Correcto. Bueno, otro día hablaremos de todo esto, pero hoy estamos aquí para presentaros a Dick Proeneke, que es uno de esos temas apasionantes de los que seguramente muchos no habéis oído hablar y que, bueno, pues puedo decir que me pareció un tipo admirable, Dick, cuando lo he visto en sus documentales. Preséntanoslo ya que fue una idea tuya traer al señor Proeneke. Bueno, este es una doble, matamos dos pájaros de un tiro, es una recomendación, ¿vale? Y también hablamos un poco de supervivencia real. El bueno de Dick era un carpintero, creo que en la Segunda Guerra Mundial estuvo trabajando de carpintero y después se fue, cuando ya volvió, te quiero decir que es una persona que falleció en 2003 con 80 y muchos años, o sea, para que os hagáis una idea de los años en los que estamos hablando. Cuando volvió de la Segunda Guerra Mundial estuvo trabajando en la zona norte de Estados Unidos como mecánico de motores. Y entonces ahí el tipo creo que se llegó a casar y fracasó su matrimonio o algo por el estilo. Pero no me hagáis mucho caso tampoco. El caso es que... Tengo la biografía aquí, estoy viendo dónde fracasas y dónde triunfas. Es correcto, fue mecánico de motores diésel, también trabajó como pastor y también trabajó como pescador de salmón antes de embarcarse en esta aventura. Pero en general, las partes que le han marcado en su juventud y que son importantes para lo que vamos a hablar es, como tú has dicho, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y allí sufrió una grave lesión. Bueno, pues mira, eso tampoco estaba yo muy al loro. Pero vamos, el caso es que este tipo llega un momento en que se cansa y se va a una zona muy remota de Alaska que se llama Twin Lakes, los lagos gemelos, ¿vale? Y allí se dedica a, pues ni más ni menos que vivir durante 30 palos él solo, ¿vale? Y además, la ventaja que tiene es que ya iremos viendo más ejemplos de gente que se pira por ahí ellos solos y hacer su vida intentando sobrevivir, pero es que es verdad que Dick tenía unos conocimientos casi perfectos, es decir, si como dices había sido pescador profesional, carpintero, mecánico. O sea, te quiero decir que da gusto. Estaba prácticamente diseñado para eso, ¿vale? Entonces, cuando él se va, no se va en unas condiciones de supervivencia y de malvivir, sino que el tipo, tuvimos la suerte que hizo muchísimas grabaciones y posteriormente se hizo un documental que se llama, lo vamos a decir ya, Alone in the Wilderness, ¿vale? Solo en la naturaleza. Y el tipo se hace él solo, que tiene un mérito tremendo, una cabaña de troncos, pero una cabaña de troncos de verdad, como del oso yogi, ¿vale? O sea, un palacete que da gusto verlo. Es verdad que dependía de suministros que le traían, pero te estoy hablando, no sé si era una vez al año o algo así, un amigo suyo en una avioneta, y él lo cambiaba por pieles, etcétera, etcétera. Después de haber visto un par de documentales acerca de Dick y haber leído pues, su biografía y todo lo que hizo, creo que la parte que más me impresiona es la preparación. Gran parte del trabajo que tiene grabado, como has dicho, es cómo se construye
una cabaña de troncos, y cuando hablamos de una cabaña de troncos, efectivamente hablamos de, vamos a decir, una estructura permanente, pensada para aguantar. Sí, sigue en perfecto estado a día de hoy. Pero la cuestión es que esto requiere una preparación, que es lo primero que me llama la atención, es que antes de trasladarse allí a Twin Lakes, va un verano y se dedica a serrar troncos. Y cuando tiene todos los troncos con los que quiere trabajar, vuelve a la civilización, y no es hasta el verano siguiente, en que los troncos ya se han secado y son mucho más ligeros y los puede trabajar, cuando empieza a construirse esta cabaña. Claro, es que tú ten en cuenta que encima no solo es a mano, sino a mano de verdad, es decir, a hacha y a sierra. Sí, no tiene herramientas eléctricas. Es que es una locura. Y se le ve utilizar un hacha, se le ve utilizar sierra, se le ve utilizar un taladro manual. Y se le ve trabajar muchísimo con cuchillas de tallado de madera. O sea, de todas las cosas que hace, desde luego la carpintería, tal y como aparece en los documentales, es espectacular. Con una precisión, con una velocidad increíble. Y hablamos de una persona levantando una estructura que pesa mucho, sin ayuda de máquinas más allá de sus hombros. Y tullido. ¿Vale? O sea, encima herido de guerra. La cuestión de la herida de guerra, ya que lo mencionamos, es que sufre una lesión, efectivamente. Y no es una lesión que le marque tanto físicamente, no le impide hacer nada, pero sí le obsesiona el comenzar a estar sano, comenzar a cultivar su cuerpo, preocuparse de lo que come, lo que hace y dónde está, con una conciencia que hasta entonces no tenía, a partir de sentirse vulnerable. Uh-huh. Y claro, en un entorno tan natural pues como Alaska, alejado de toda la civilización, pues la comida es completamente orgánica y sana, y lleva a cabo ejercicio diario y demás. Otra cosa que te quiero comentar acerca de Dick. Una de las cosas que menciona en el documental es evitar el peligro. Él es consciente de que está solo, de que es una persona que se muda a Alaska con 51 años y claro, que en cualquier momento, cualquier cosa que le pase, pues puede ser fatal. Y él lo menciona cuando cruza uno de los lagos en canoa. Me pareció muy interesante. Hombre, porque cuando yo me fui a la isla, es una de las cosas que hablamos, una de las cosas que aparece en el libro, que era las alturas y las profundidades matan. Exacto. Entonces, en la medida de lo posible, no te subes a un árbol muy alto, porque si estás solo y te caes y te rompes una pierna, se acabó. Se acabó. Estás muerto. Uh-huh. Y lo mismo con las profundidades. Si estás solo y pierdes el conocimiento y estás en un lugar en el que no haces pie, pues a lo mejor te ahogas y se acabó también. O te enredas en una red, o en fin, puede ocurrir muchas cosas. Cosas tan sencillas como no utilizar un hacha cuando cae el sol, por ejemplo, ¿vale? Esto que parece una tontería y dices, hombre, pero este tipo si es carpintero, si se ha construido la cabaña y tal y cual, son ciertas normas que evidentemente el accidente y el peligro siempre está, pero en la medida de lo posible minimizar el riesgo. ¿A costa de qué? Pues a costa normalmente de tiempo, ¿vale? Si tienes que volverte y esperar al día siguiente, esto también lo saben muy bien los montañeros, no sirve de nada intentar apurar una cima si vas a volver de noche. Bueno, vuélvete y si puedes al día siguiente lo haces y si no te vas a casa pero vivo. Y esto es así, es decir, puedes ver pues una comida muy jugosa en lo alto de un árbol. Pues yo no te digo que lo intentes tirar o no, pero si eso va a suponer un riesgo, casi es mejor pasar un poquito de hambre, pero garantizarte que no te vas a meter un talegazo que en determinadas circunstancias te puede incapacitar y en otras, y sobre todo en ese nivel extremo de supervivencia, es que te vas al hoyo. Y entonces, claro, bueno, no sé si lo hemos dicho, ¿cuántos años estuvo el bueno de Dick allí él solo con contadas visitas a la civilización? ¿30? Pasa más de 30 años. Eso. Más Él se va cuando se retira,
Es verdad que tú lo has puesto mucho más poético y has dicho que se cansa de la civilización. Bueno, él alcanza, vamos a decir, su jubilación. Se retira del trabajo y es cuando con 51 años dice, bueno, ahora con lo que me queda me voy a vivir a la naturaleza. Pero sí, está allí más de 30 años, escribe un diario en el que relata lo que hace todos los días, lo cual supongo que le ayuda también a mantener la salud mental, no solo es una cuestión de divulgación. Es que, claro, efectivamente, piensas psicológicamente la fuerza que hay que tener para estar 30 años, es una vida. Y una persona que no es que digas, bueno, ha nacido en ese entorno y entonces es lo que conoce y es una persona completamente urbana que ha vivido en sociedad 50 años, ¿vale? Es decir, que se va con una edad importante y encima hace muchos años, cuando se fue, pues fíjate, que serían los años 50. Que no son los 50 de ahora, que son los nuevos 30. Es lo que te digo. Entonces, se va como una persona mayor, y aguanta 30 años hasta que ya no puede más. O sea, no puede más físicamente de decir, bueno, es que este señor... sí, ahí se ven cosas, pues, por ejemplo, tiene la despensa en alto y eso implica subir por una escala de mano, no sé, calculad unos 4 metros de altura, no solo para construirla, sino después, siempre que tiene que recoger alimento, tiene que subir hasta allá. No es lo mismo que lo haga una persona de 50, evidentemente, que una de 80. Bueno, de 50, de 60, de 70, hasta de 80, ¿sabes? O sea, Dick es una bestia, o sea, un ejemplo de lo que tiene que hacerse. Porque además es que no solo es que sobreviviese, sino que prosperó de verdad. Aparte de eso, tuvo esa labor divulgativa, ¿vale? Y encima, al parecer, también muchas de las colaboraciones que hacía eran tanto con guardabosques, sí, como con servicios de incendios, naturaleza, meteorología. Es decir, que el tío encima era de provecho. Era, ¿vale?, proactivo, efectivamente. Colaboraba, y se puede ver cosas curiosas en el documental. Por ejemplo, él renuncia a cazar piezas muy grandes porque dice que no se las va a comer. No es un superviviente que bueno, pues piense en matar un gran mamífero y conservar la carne después, bien ahumándola. No, él sale por la mañana, pesca una trucha o 2 truchas y si con eso tiene lo suficiente para comer ese día, no se preocupa de más, lo cual en un principio a la persona que piensa solo en sobrevivir le puede asustar o le puede sorprender, pero bueno, hay que tener en cuenta que él también tiene suministros que le traen de la civilización. Ah, claro, o sea, entonces, no es... Si un día no pesca, no se queda sin comer. Sí, pero lleva una honestidad encima y unos planteamientos y se enfrenta a la situación que, joder, es digno de... Bueno, estaba haciendo a medida que veía los documentales, como os digo, hay varios, hay como 3 capítulos que se han editado en DVD y después hay refritos del mismo metraje, pues para distintos vídeos más cortos. Revisando el material que lleva sartén, lleva un rifle, lleva sierras y todo tipo de material para trabajar con carpintería, y creo que lo más sofisticado que se lleva es una estufa, que es donde cocina y la que utiliza para calentar la casa. Sí, yo creo que se hace un carpintero brutal, ¿no? El tío, para... Lo único que evidentemente va aparte, claro, son prismáticos. Sí se le ve que tiene unos prismáticos que van cambiando a medida que avanzan los documentales. Y luego, por supuesto, el material de grabación que se lleva una cámara de cine y un trípode para poder grabarlo todo. Ya, es que, pero encima en unos años en los que cada metro de película era un coñazo. Quiero decir que habría que conservarlo bien, sería caro.
etcétera, etcétera. Y el documento, vamos, no sé qué te ha parecido, pero a mí me encanta. Te quiero decir que es muy evocador, está bien grabado. O sea, Está que muy parece... bien, demuestra mucho respeto por la naturaleza. Él parece de verdad una persona admirable. O sea, tú le ves y quieres ser amigo de Dick Proenneke porque... Íntegro, sí, sí, sí. Y aparte que te voy a un comentario, y es que lo que has dicho del respeto por la naturaleza, estás hablando de una época en la que no existía, no había ese concepto como tal. Tú podías tener amor a la naturaleza o podrías ser un Trudeau de estos que eran flipaos, pero no existía el ecologismo como tal, ¿vale? Simplemente era amor por la naturaleza, pero no había un sentido de conservación ni nada por el estilo. Todo lo que hacías era por ética personal, pero ni te habían educado ni nada. Hasta los años 60 o mucho más tarde no empieza a calar el ecologismo el como mensaje ecologista que conocemos ahora. Luego también me llama la atención, por ejemplo, me llamó mucho la atención la mochila que utiliza. Utiliza lo que llaman un backframe, el marco de la mochila de los soldados durante la Guerra Mundial, que a grandes rasgos solo son los tirantes y un marco metálico a la espalda, lo que le permite atar lo mismo un tronco que una bolsa con suministros, que una canoa y unos remos, lo que me pareció muy práctico, y creo que es algo que cada vez se ve menos o ya no se ve, ese tipo de mochila que solo sea una estructura polivalente para echarte a los hombros lo que sea. Sí, fíjate que también lo recomienda Rüdiger Neckberg, que ya hablaremos de él también. Era su idea también, llevar solo el frame, solo el marco de aluminio, y después le acoplaba en concreto un bidón cuadrado pequeño de plástico de tapa de rosca grande, porque decía que, claro, que si te metías en un río eso era una maravilla, ¿vale? Pero claro, mientras que Rüdiger pues era lo que utilizaba, Dick le sacaba muchísimo más partido, porque de verdad lo que necesitaba transportar lo transportaba en los riñones. Sí, claro, aquí también me llama la atención que no tenga animales domésticos. Él a lo largo del documental, vamos a decir entre comillas, entabla amistad con un armiño, con una ardilla, con los pájaros, pero me sorprende, por ejemplo, que no tenga perros, ya que en Alaska utilizar el perro como un sistema, pues simplemente para tirar de un trineo, hubiera sido una buena opción, y no tiene animales de compañía. Ya, el mushing requiere también, primero... Sí, hay que mantener los perros, criarlos y entrenarlos. Hay que saber, te quiero decir y hay que moverlos, no puedes tener un perro de compañía como tal. Ya hablaremos de otro documental que me encanta, que sale bastante de perros, y ahí lo explican, o por lo menos se ve bastante bien la relación entre el cazador, en este caso el trampero, y los perros. Pero bueno, nada, me alegra que te haya gustado el bueno de Dick, y la gente que no lo haya visto también está tardando porque les va a encantar. Es un docu encima con esa textura clásica de aventura y de tal y de cual, y ¡puf! Sí, bueno, está rodado en película, si te refieres a eso con la textura antigua, no es vídeo digital ni nada moderno, pero sobre todo sí habla de un mundo que lamentablemente parece haber desaparecido, y es el mundo donde todavía quedaban cosas por descubrir, y da la impresión de que Dick vive justo en la frontera entre la civilización y el territorio completamente salvaje. Como conclusión, efectivamente merece la pena verlo, sí. No tanto por lo que se vaya a aprender de supervivencia, porque aquí lo que tratamos es de arreglárnoslas con nuestros recursos, pero os estamos hablando de una persona que es un maestro de la carpintería y que cuando veáis de lo que es capaz, pues aún no lo deja patitieso. Pero bueno, sí, es una manera de disfrutar de la naturaleza. No sé si quieres añadir algo más. Nada, porque aquí Sherlock quiere despedirse también.
Así que nada. Pues llega el momento de despedirnos. Ya sabéis que nosotros no nos despedimos como en cualquier podcast, sino que lo hacemos con una recomendación. ¿Qué tienes para hoy, Pini? Bueno, pues ya hemos hablado de él en este podcast. Es el libro más vendido de Rüdiger Neckberg. Rüdiger Neckberg es un pastelero alemán que introdujo en Europa la supervivencia deportiva. Se dedicaba a hacer sus viajecillos y aventuras. Ya hablaremos más en profundidad de Rüdiger. Bueno, viajecillos, podéis imaginaros que no solo es alrededor de Alemania. No. El tío, bueno, acabó sus días con una ONG de ayuda a las tribus no contactadas, etcétera, etcétera. Pero vamos, en concreto, este libro, el Manual del Aventurero de la editorial Roca, Martínez Roca, que sacó una colección en los años 80, 90 de libros de supervivencia y aventura que son una verdadera delicia, pero este es el libro que a mí me metió en el tinglao. Es un libro que se lee tremendamente fácil porque está hecho de capítulos muy cortos. Tampoco es que sea muy técnico, sino es una mezcla entre supervivencia, aventura, viaje, consejos de todo tipo y no sé, es difícil de encontrar, pero yo creo que seguramente se pueda descargar por ahí de un poco de pufo igual y joder, merece la pena. Yo me lo he leído 20 veces y está súper guay. Fíjate, dice una cosa con respecto a la supervivencia que siempre se me ha quedado, y es que el tío, el preparacionista, no es a lo mejor tal, el preparacionista es aquel al que cuando se le rompen los cordones de la bota ya tiene otros porque sabía que se le iban a romper y ya había comprado otros con antelación. ¿Sabes a lo que me refiero? Y es este tipo de consejitos chorra y tal y cual, y está Sir Vival, le llamaban a Rudy, también tristemente fallecido. Bueno, pues ya lo sabéis, Rüdiger Neckberg, Manual del Aventurero, editorial Martínez Roca, o de Pufo, porque aquí en Radio de Supervivencia os enseñamos la manera de sobrevivir. Y a veces eso implica también pues buscar cómo descargarse un libro. Así por supuesto, esto es una broma. Muchas gracias otra semana por estar conmigo. Lo que más me gusta de este programa es que ya nos han salido temas para muchas más semanas. Hablaremos de técnicas con el cuchillo, hablaremos de tu colección o tus favoritos en cuanto a cuchillos de supervivencia y por supuesto seguiremos tratando muchos más personajes, casos históricos, casos prácticos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por estar aquí otra semana. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti, nos vemos en los bosques. Pues nos vemos en los bosques, hasta muy pronto en Radio de Supervivencia.